Son las 8:14, vamos a empezar la charla. Es la primera charla, recordad, de una serie de charlas que realizaremos que se introduce dentro del conjunto de lo que sería el curso que realizaremos online de la actualización de los tumores del sistema nervioso central según la quinta clasificación según la quinta clasificación oficial de la que disponemos. Entonces, la primera charla es de los gliomas difusos del adulto. La realizará Laura Oleaga, del Hospital Clínic de Barcelona. No, yo creo que no hace falta presentar a Laura Oleaga, pero por si acaso que sepáis que es una persona que ha investigado muchísimo, ha estado en el Hospital Clínic durante mucho tiempo, es una persona con gran labor para la docencia, ha realizado lo que ha dicho Salva probablemente es lo que mejor la define, la Anne Osborne de la radiología que tenemos a nivel europeo. Y cuando quieras, Laura, adelante, seguro que va a ser una charla muy interesante. Bueno, pues muchas gracias por la introducción y gracias por invitarme a participar en este grupo de sesiones sobre los gliomas y la aportación de la nueva clasificación. Y yo voy a tratar de los gliomas difusos del adulto. Se ve en mi pantalla, ¿no? Perfecto, perfecto, Laura, perfecto. Vale, bueno, pues comenzamos ya con los gliomas difusos del adulto. Y en primer lugar, como introducción, decir que el sistema nervioso central está compuesto por una serie de estructuras y funciones que forman un entramado complejo. A partir de cada una de estas estructuras se pueden desarrollar, a cada una de estas células se pueden desarrollar tumores. Las neuronas son las encargadas de la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso, y las células gliales, que son las que dan lugar a los gliomas, son las células de soporte del sistema nervioso central. Los astrocitos son los que proveen de nutrientes a las neuronas y forman una red de sujeción de estas neuronas, de estas células, y las células de la microglia son semejantes a los macrófagos y fagocitan los desechos del sistema nervioso central. Y finalmente los oligodendrocíticos, que forman la mielina, que cubre los axones de las neuronas, y las células ependimarias son las que recubren las cavidades del sistema nervioso central. Nosotros nos vamos a centrar en los tumores que se originan en la macroglia, en los astrocitos, y en los oligodendrocitos, que son las células de soporte en el sistema nervioso central. La Organización Mundial de la Salud estableció en el año 2016 una actualización de la cuarta edición de la clasificación de los tumores cerebrales, y los tumores cerebrales se clasificaron en todo este tipo de estirpes. En el año 2021 se estableció la quinta clasificación, que lo que hace es incluir datos moleculares, además de los datos histológicos, y hace una nueva clasificación tratando de simplificar esta actualización del 2016, y dentro de los gliomas difusos del adulto se establecen estas tres categorías que iremos analizando a lo largo de la charla, que son los astrocitomas IDH mutados, los oligodendrogliomas y el glioblastoma. Iremos viendo las diferentes características de cada una de estas categorías. Dentro de la nueva clasificación de los tumores del sistema nervioso central se establecen los grados tumorales dentro de cada tipo de tumor, se cambia la clasificación numérica, se establece mediante números arábigos, y se diferencian los gliomas difusos del adulto de los pediátricos. Son totalmente diferentes. Se incorporan biomarcadores moleculares. Un biomarcador molecular puede agregar valor a los hallazgos histológicos en la asignación del grado tumoral. El grado tumoral se establecía en función de las características histológicas y de la supervivencia, pero ahora son los datos moleculares los que deben de incluirse y pueden hacer variar el grado en función de esos marcadores moleculares. Incluso, en la nueva clasificación se hace una discusión sobre el grado y se propone no establecer el grado si esto influye en el manejo de los pacientes, pero esto es algo que los expertos deben de ir valorando, y en las nuevas clasificaciones se definirá el grado tumoral, si se debe o no establecer. Desaparece el término anaplásico, excepto en los meningiomas, y el término glioblastoma solamente se emplea en tumores IDH wild type en adultos. No hay glioblastomas IDH mutados en esta nueva clasificación,
y en niños no se utiliza el término de glioblastoma. Por tanto, dentro de los gliomas difusos del adulto, que son los que vamos a analizar ahora y las características por imagen, tenemos estas tres categorías, que son los astrocitomas IDH mutados, los oligodendrogliomas IDH mutados 1p19q codeleccionados y los glioblastomas IDH wild type o no mutados. En el diagnóstico anatomopatológico, ahora la nueva clasificación establece que se debe realizar un diagnóstico integrado anatomopatológico con datos histológicos y moleculares. Se debe hacer un diagnóstico histológico, se debe determinar el grado histológico y los datos moleculares para etiquetar cada uno de los tumores y diferenciar las diferentes subcategorías. También establece esta nueva clasificación unas categorías en las cuales no hay información disponible. El término NOS se establece cuando la información molecular no está disponible, solamente se dispone de información histológica después de analizar las muestras anatomopatológicas. En la categoría NEC, los resultados histológicos y moleculares no permiten una clara clasificación del tumor en una de estas categorías establecidas por la nueva clasificación. Y es importante, cuando nosotros valoramos estos pacientes y estos tumores, trabajar en grupos multidisciplinares junto con los patólogos, los oncólogos, los radioterapeutas y los cirujanos para clasificar adecuadamente los tumores, tanto con datos histológicos, con esta nueva clasificación y esta integrada, este nuevo informe integrado anatomopatológico, pero incluir también los datos de imagen y participar en el diagnóstico de estos tumores. En cuanto a los grados histológicos, en el astrocitoma IDH mutado hay 3 grados, el 2, 3 y 4. En los oligodendrogliomas tenemos el grado 2 y 3 y en los glioblastomas ya son glioblastomas IDH wild type y automáticamente son grado 4. En el grado 2 hay una presencia de células gliales, en el grado 3 existe anaplasia y actividad mitótica y en el grado 4 ya hay proliferación microvascular y necrosis. Además, en la nueva clasificación, en cada uno de estas tres categorías se establecen unos perfiles moleculares que pueden llegar, que es importante incluirlos en este diagnóstico integrado anatomopatológico para tomar decisiones terapéuticas. O sea que cada uno de estos diferentes tipos de tumor, los astrocitomas IDH mutados, los oligodendrogliomas mutados y los glioblastomas, van acompañados de un perfil molecular cuando se hace el diagnóstico integrado anatomopatológico. ¿Y cuáles son las alteraciones moleculares más relevantes en los gliomas difusos del adulto? La más importante es la mutación isocitrato deshidrogenasa, el IDH. A continuación, la codelección 1p19q, la delección completa del brazo corto del cromosoma 1p y del brazo largo del cromosoma 19q, necesaria para el diagnóstico de oligodendroglioma. La mutación o pérdida de la función de ATRX ocurre en aproximadamente el 75% de los astrocitomas grado 2 y 3, por tanto es otro dato molecular importante a incluir en el diagnóstico de estos tumores para establecer las categorías correspondientes. La mutación del gen P53 presente en el 49% de los gliomas de bajo grado. La delección homocigota CDK-N2A-B, que es un inhibidor de la quinasa dependiente de la ciclina, es importante en astrocitomas IDH mutados porque automáticamente eleva el grado tumoral a grado 4, independientemente del grado histológico. Las alteraciones de histona 3, que determinan el pronóstico en gliomas pediátricos, que ya hemos dicho que están separados ahora actualmente de los gliomas del adulto. Y la mutación del promotor TER, la amplificación del gen EGFR y la amplificación del cromosoma 7 y pérdida del cromosoma 10, que son importantes en adultos con glioblastomas IDH wild type, porque cualquier combinación eleva el grado tumoral a grado 4 independientemente del grado histológico. Y vamos a ver cómo se debe de realizar
un diagnóstico integrado desde el punto de vista anatomopatológico. Como hemos dicho, el dato molecular más importante que es necesario analizar inicialmente para diferenciar estas dos categorías de IDH mutado o IDH wild type. Una vez establecida el dato molecular de que se trata de un tumor IDH mutado, vamos a valorar la histología y vamos a ver si ese tumor tiene una histología oligodendroglial o si tiene una histología astrocitaria o mixta. Si establecemos que en la histología es un tumor de estirpe oligodendroglial, es necesario confirmar que se trata de un oligodendroglioma, haciendo una determinación con inmunofluorescencia de la codelección 1p19q. Si esa codelección 1p19q se confirma, debemos de valorar la actividad mitótica, si existe o no anaplasia y si existe una delección homocigota CNK-N2AB para establecer las diferentes categorías, diferentes grados de oligodendroglioma. El oligodendroglioma grado 2, que sería IDH mutado 1p19q codeleccionado, y el oligodendroglioma grado 3, IDH mutado 1p19q codeleccionado, pero con actividad mitótica o anaplásica o CDK-N2AB con delección homocigota. La delección homocigota está presente en menos del 10% de los oligodendrogliomas grado 3, pero puede ser de utilidad para casos con hallazgos histológicos no definitivos para establecer el grado tumoral como un grado 3. Si es un tumor de estirpe astrocitaria o mixta, debemos de valorar si hay mutación a TRX o P53. Si no existe mutación a TRX o P53, se debe de valorar si hay codelección 1p19q. No se hace esto de entrada porque las técnicas de inmunofluorescencia, el FISH es una técnica cara, y entonces se debe de valorar primero el ATRX y el P53 y a continuación, si vemos que existe esta mutación ATRX o P53 o en el estudio de la codelección no hemos demostrado que existe una codelección, debemos de valorar la actividad mitótica, la anaplasia, si existe o no proliferación microvascular, si existe necrosis o si existe una delección homocigota CDK-N2AB, para establecer las diferentes categorías dentro de los astrocitomas, que pueden ser un astrocitoma IDH mutado grado 2, un astrocitoma IDH mutado grado 3, cuando ya demostramos que existe actividad mitótica o anaplásica, o un astrocitoma IDH mutado en grado 4, con proliferación microvascular o necrosis o delección homocigota CDK-N2AB. Y en la categoría de IDH wild type del adulto, insisto que es del adulto, tenemos que valorar si existe proliferación microvascular, necrosis, amplificación EGFR o valorar el cromosoma 7, la amplificación del cromosoma 7 o el cromosoma 10 y la mutación TERT. Entonces podemos establecer las diferentes categorías, que pueden ser un glioma astrocitario difuso IDH wild type, en el que a pesar de que se han realizado todas las valoraciones de datos moleculares, no tenemos datos suficientes, y entonces se establece dentro de esta categoría que no se puede definir exactamente o incluir dentro de una de las categorías establecidas por la nueva clasificación, o clasificarlo como un glioblastoma IDH wild type grado 4, en el que hay proliferación microvascular o necrosis o EGFR o el cromosoma 7 y el cromosoma 10 o TERT o mutación TERT. Y por imagen, ¿qué debemos de evaluar? Por imagen, ¿qué datos tenemos que evaluar? En primer lugar, los datos morfológicos. Tenemos que valorar la localización, porque hay tumores que se localizan con más frecuencia en determinados lóbulos. Si ese tumor es focal o es difuso, si es multifocal o multicéntrico, si hay hemorragia o no, si hay calcificaciones, porque las calcificaciones nos pueden ayudar también a valorar el tipo de tumor, que son más frecuentes en los oligodendrogliomas,
si hay o no necrosis, que este dato es importante, sobre todo también para ayudar a ese diagnóstico integrado en ocasiones en que en anatomía patológica se ha realizado únicamente una biopsia y tenemos una muestra limitada que no permite valorar en histología la necrosis, si hay o no proliferación vascular, si hay realce, si hay edema y efecto de masa, si hay infiltración del cuerpo calloso, si hay extensión contralateral, si hay invasión ependimaria, si hay invasión dural, si hay diseminación meningea o obstrucción ventricular. Todos estos datos morfológicos nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico por imagen, pero también a planificar correctamente el tipo de cirugía a realizar y el tipo de tratamiento a realizar en cada uno de los pacientes. Aquí vemos un ejemplo de la localización, podemos valorar si el tumor está, en qué lóbulo se encuentra, si está localizado o es infiltrativo difuso, si hay o no necrosis en el seno del tumor o realce, si hay invasión ependimaria, si hay extensión hacia el cuerpo calloso o si hay proliferación vascular, que indica que hay una angiogénesis y que es un tumor altamente vascularizado. ¿Y qué más datos podemos evaluar en imagen? Los datos funcionales. Mediante las secuencias funcionales, en la secuencia de difusión podemos valorar si el tumor tiene una alta celularidad, que se determinará mediante la presencia de valores bajos de ADC. En los tumores de alto grado hay un aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo debido a la angiogénesis. El tensor de difusión nos va a ayudar a valorar si hay una destrucción de los haces, valorando la anisotropía, y en los tumores de bajo grado podemos ver desplazamiento de los haces y en los tumores de alto grado vamos a ver una destrucción de esos haces mediante la evaluación del tensor de difusión y puede ayudar también a planificar la cirugía. Mediante la espectroscopia podemos valorar que en los tumores de alto grado la colina y la relación colina-creatina o colina-NA están elevados. Hay una elevación del pico de lípidos y lactato debido a la necrosis y en los tumores gliales de bajo grado podemos tener una elevación del marcador glial de imioinositol. Las mutaciones de isocitrato deshidrogenasa, el IDH, dan como resultado una acumulación anormal de 2-hidroxiglutarato en gliomas y que puede determinarse mediante espectroscopia. En los gliomas IDH mutados tienen un predominio por el lóbulo frontal, menos realce con contraste, bordes bien definidos, valores altos de ADC, valores bajos de volumen sanguíneo cerebral relativo y mediante imagen podemos predecir la mutación de IDH. Tiene una sensibilidad de un 86%, una especificidad del 87%, y la sensibilidad de la espectroscopia para determinar el IDH mediante la espectroscopia de hidroxiglutarato es de un 96%. En este metaanálisis establecen que el estado de mutación de IDH está asociado a una expresión génica para la angiogénesis distinta, que es predecible de forma no invasiva con imágenes de perfusión, valorando el volumen sanguíneo cerebral relativo. Y como vemos en la imagen, en los gliomas IDH mutados, los valores de volumen sanguíneo cerebral relativo son inferiores a los tumores que tienen un IDH wild type. Por tanto, por imagen, nosotros sí que podemos predecir el estado de IDH de los gliomas mutados, que podrían ser astrocitomas o oligodendrogliomas. Y pasamos a los astrocitomas. Los astrocitomas, la localización más frecuente es supratentorial, en lóbulo frontal o áreas adyacentes. Pueden localizarse, no obstante, en cualquier área cerebral, incluyendo el tronco y la médula espinal. Y los grados tumorales dentro de los astrocitomas podemos establecer 3 grados, el 2, 3 y 4. En el grado 2 y 3 son más frecuentes en varones con una edad media de 38 años. El grado 4 tienden a ser pacientes de más edad con desarrollo de novo del tumor.
En imagen, en resonancia, presentan una hiposeñal en secuencias potenciadas en T1 e hiperseñal en secuencias potenciadas en T2 y FLAIR. Pueden presentar necrosis y realce en los grados tumorales más altos, y la supervivencia media es de 3 a 8 años. Y ahora ya tenemos en esta nueva clasificación el astrocitoma grado 4. En los grados, en los astrocitomas, en el grado 2, son tumores de estirpe astrocitaria con una ausencia de anaplasia, ausencia de actividad mitótica significativa y ausencia de delección homocigota. La delección homocigota da lugar a una mayor proliferación celular y se asocia a peor pronóstico, por lo que se incluye dentro de los grados 4. En el grado 3 hay anaplasia y actividad mitótica significativa, pero sin delección homocigota. Y ya en el grado 4 hay proliferación microvascular con necrosis y o delección homocigota. Como digo, esta delección homocigota da lugar a una mayor proliferación celular y se asocia a peor pronóstico, y el tratamiento es diferente en estos astrocitomas grado 4 que antes se incluían dentro de la categoría de glioblastomas mutados, que ya en la nueva clasificación no existe. Y vamos a ver algunos ejemplos. En este caso vemos una tumoración en el lóbulo temporal bien definida, que es hipointensa en la secuencia potenciada en T1, no capta contraste. Vemos que en la secuencia potenciada en T2 es marcadamente hipointensa, de forma homogénea, y en la secuencia FLAIR vemos que presenta un halo de hiperseñal en la porción más periférica con una zona central de menor intensidad de señal. Hay una discordancia entre la señal de la secuencia FLAIR y la secuencia potenciada en T2, que luego veremos qué significa. Vemos que no hay un aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo y el ADC no está elevado, no vemos una restricción de la difusión. En este caso se trataba de un astrocitoma IDH mutado con 5 de delección, ATRX mutado, P53 mutado, TER no mutado, y era un grado 2 porque había una ausencia de anaplasia o mitosis y no había delección CDK-N2A. Este signo de la discordancia entre el FLAIR y la secuencia FLAIR y la secuencia potenciada en T2 es muy importante analizarlo en imagen. Este signo de la discordancia se da en gliomas IDH mutados 1P19Q no codeleccionados. Tiene una alta especificidad de un 99%, pero una baja sensibilidad. En estos tumores en los que se ve este signo de la discordancia, en la parte central los tumores tienen cambios microquísticos y en la parte periférica tienen abundantes fibras neurogliales y celularidad en este anillo periférico, que hace que tengan estas características diferenciales en la secuencia FLAIR, y está presente en gliomas con valores de ADC más altos y valores de volumen sanguíneo cerebral relativo en comparación con gliomas IDH mutados sin este signo. Y son los gliomas de bajo grado pediátricos, tienen una histología tumoral y una presentación en imagen en comparación con los tumores gliales de bajo grado en adultos son diferentes, por lo que este signo no se debe de utilizar o hay que utilizarlo con precaución en pacientes pediátricos. Entonces, como digo, esta discordancia puede representar variaciones en la celularidad tumoral y también en el entorno tumoral. Aquí vemos otro ejemplo y en este caso, de nuevo, es un tumor bien definido, marcadamente hiperintenso en secuencia potenciada en T2, y en FLAIR vemos este signo de la discordancia con una zona central hipointensa y un halo periférico de mayor intensidad de señal, y en este caso se trataba de un astrocitoma IDH mutado no codeleccionado, ATRX mutado, pero en este caso existía atipia celular y mitosis, por lo tanto el grado tumoral es un grado 3. Y como vemos por imagen, nosotros no podemos valorar o definir que en estas imágenes que se trata de un IDH mutado, pero el grado tumoral no podemos determinarlo, porque los grado 2 que hemos visto anteriormente y el grado 3 tienen unas características por imagen que pueden ser similares.
En este otro caso vemos una tumoración también bien definida. Vemos que en el estudio con gadolinio vemos una pequeña captación de contraste muy en la parte más medial. En la secuencia FLAIR es marcadamente hiperintenso con esta zona de menor intensidad del señal central, no tiene restricción de la difusión y el volumen sanguíneo cerebral relativo no está aumentado. Sin embargo, en este caso se trataba de un varón de 31 años con un astrocitoma grado 4, porque por técnicas por estudio molecular nos indicaba que era un IDH mutado, ATRX mutado, P53 mutado, pero con necrosis, con proliferación microvascular y mitosis. Por tanto, por imagen, nosotros no podemos diferenciar los diferentes grados y es importante que haya una evaluación de datos moleculares para establecer el grado tumoral, que define también el pronóstico de estos pacientes y el tipo de tratamiento a realizar. Y ahora pasamos a los oligodendrogliomas. El 85% son supratentoriales, con una predilección por el lóbulo frontal. El grado tumoral en los oligodendrogliomas puede ser grado 2 o grado 3. La localización es cortical o córtico-subcortical. El 90% presentan áreas focales de calcificación, pueden presentar áreas quísticas y hemorragia. En realce con gadolinio, en el grado 3, en un 70%, más del 70% tienen realce con gadolinio. En los grados 2, en un 20% pueden tener realce con gadolinio. Los oligodendrogliomas IDH mutados pueden tener valores de volumen sanguíneo cerebral relativo elevados y heterogeneidad vascular mayor que los astrocitomas mutados de su mismo grado, y la codelección 1p19q es un factor pronóstico de mejor respuesta y mayor supervivencia. Y el 90% de estos tumores oligodendrogliomas tienen esta mutación IDH1. Aquí vemos un ejemplo de un oligodendroglioma de localización en lóbulo frontal. Es una masa bien definida con áreas quísticas sin captación de contraste, y en este caso es un grado 2 con ausencia de actividad mitótica o anaplásica. Aquí vemos dos ejemplos de dos oligodendrogliomas. Uno es un grado 2 y el otro es un grado 3 porque existe en la anatomía patológica mitosis, atipia y proliferación microvascular. En este caso no captaba contraste, pero sí que presenta un aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo, y hay que tener en cuenta que en los oligodendrogliomas de bajo grado pueden tener aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo. En este caso era un grado 3, en el que ya vemos captación de contraste, que ya hemos dicho que en más de un 70% de los grado 3 presentan captación de contraste, pero en los grado 2 también puede haber captación de contraste, y vemos un aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo, y en el análisis espectroscópico vemos un gran pico de colina. En este otro caso vemos un tumor con calcificaciones. El 90% de los oligodendrogliomas tienen calcificaciones, localizado en el lóbulo frontal. Vemos que tiene unos márgenes mal definidos, algunas áreas de captación, y no hay un aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo significativo, y en este caso se trataba de un grado 3 porque presentaba una marcada atipia, densidad celular y microproliferación vascular. Y ya pasamos al tercer grupo, que son los glioblastomas, que son astrocitomas difusos IDH wild type con proliferación microvascular o necrosis o mutación del promotor TER o amplificación de GFR o amplificación y pérdida del cromosoma 7 y cromosoma 10, y se establecen como los glioblastomas son, por definición, en grado tumoral un grado 4, y representan el 15% de las neoplasias intracraneales y más del 50% de los tumores primarios cerebrales. Son los gliomas más frecuentes. Pueden ser multifocales o multicéntricos, y por imagen suelen presentar áreas de necrosis, hemorragia, bordes más mal definidos, patrón infiltrativo con un realce heterogéneo, con un aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo en las áreas sólidas, disminución de la ADC en las áreas de mayor celularidad, y la supervivencia media es de 14 meses.
En los glioblastomas es importante hacer una evaluación epigenética de la metilación del promotor de MGMT, porque los pacientes con un promotor de MGMT metilado tienen una mayor supervivencia y mejor respuesta al tratamiento con temozolomida. La temozolomida altera la metilación de la posición O de la guanina e impide la reparación del ARN, impide la función MGMT y provoca citotoxicidad y apoptosis. Por eso los pacientes con glioblastomas metilados, con la supervivencia a los 5 años con radioterapia y temozolomida es de un 13,8% y sin embargo en los no metilados la supervivencia a los 5 años es inferior. Por tanto, es importante también tener en cuenta esta determinación a la hora de valorar los glioblastomas y valorar la respuesta al tratamiento, y también porque sabemos que en el seguimiento de estos pacientes los metilados pueden tener áreas de pseudo progresión que es necesario evaluar en el seguimiento de estos pacientes y no confundirlas, esta pseudo progresión, con una progresión tumoral. Por tanto, en los glioblastomas hay que hacer este análisis estratificado por capas de la histología, establecer el grado tumoral y clasificar el grado, la inmunohistoquímica, valorar si existe la mutación. Y en los glioblastomas, como digo, ahora en la nueva clasificación son por definición IDH wild type o no mutados, valorar los datos epigenéticos, la MGMT, y los datos moleculares para definir exactamente ante qué tipo de tumor nos estamos encontrando. Aquí vemos un ejemplo de una tumoración de contornos mal definidos con áreas de necrosis que identificamos en el estudio con contraste. Vemos una angiogénesis, una proliferación microvascular, un gran aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo. Vemos también que hay un aumento de señal en difusión en las áreas sólidas y un pico de colina y un gran pico de lípidos y lactato en estos tumores debido a la necrosis tumoral. En este caso se trataba de un glioblastoma IDH negativo grado 4 con necrosis y proliferación microvascular. En este otro caso vemos de nuevo otro tumor heterogéneo con áreas de necrosis, con captación heterogénea, con proliferación, con angiogénesis, proliferación vascular, áreas también de microhemorragia y gran aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo. Y de nuevo, en este caso era un glioblastoma grado 4, IDH negativo, y por epigenética vemos que es un MGMT metilado, que tienen un mejor pronóstico y mejor respuesta al tratamiento con temozolomida y radioterapia. En este otro caso vemos un tumor que más o menos está bien definido, tiene áreas de captación pero no muy significativas, sí que hay áreas de necrosis, y en este caso se trataba de un glioblastoma IDH wild type, ATRX no mutado, P53 no mutado, TER mutado, MGMT metilado, grado 4 con mitosis y necrosis e infiltración leptomeningia. Y en este caso, el paciente al cabo en el seguimiento vimos que venía con un dolor a nivel lumbar y vemos que tiene lesiones metastásicas y también lesiones metastásicas ganglionares en los ganglios laterocervicales. Las metástasis extracraneales de los glioblastomas son raras, pero pueden ocurrir hasta en un 0,5% de los pacientes. Por tanto, en el seguimiento es preciso asociar los datos clínicos del paciente y no olvidar que los glioblastomas pueden tener también metástasis extracraneales. Y este otro caso ya es el último caso. Vemos un tumor que afecta al cuerpo, al esplenio del cuerpo calloso, que tiene esta extensión como en alas de mariposa, que tiene áreas de necrosis, que tiene una restricción de la difusión y un gran aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo. Desde el punto de vista de la imagen, es un glioblastoma por las características morfológicas, por la presencia de necrosis, por el gran aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo, pero en este caso se realizó una biopsia. Y en la anatomía patológica lo único que podrían definir es que era un astrocitoma de alto grado con mitosis, pero no había necrosis ni proliferación vascular, pero la muestra era muy limitada. El IDH era negativo, era wild type,
pero era un TER no mutado, ATRX no mutado, P53 no mutado, y EGFR no amplificado. Por tanto, no podían establecer una clara categoría dentro de la clasificación de la nueva clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud, pero desde el punto de vista de la imagen sí que nosotros veíamos necrosis sin gran aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo, y aunque histológicamente y anatomopatológicamente no se puede decir y definir o incluir este tumor como un IDH o como un glioblastoma grado 4, sería un glioblastoma o un astrocitoma de alto grado que no se ha podido definir o establecer la categoría según la nueva clasificación, pero basándose en los datos de imagen en los que sí vemos la necrosis, se puede decidir en el comité de tumores el tipo de tratamiento a realizar, dado que se trata de un astrocitoma de alto grado y se trataría como un glioblastoma. En conclusión, la quinta edición de la clasificación de los tumores difusos del adulto establece 3 categorías: astrocitomas IDH mutados, oligodendrogliomas IDH mutado 1P19Q codeleccionado y los glioblastomas IDH wild type. En el diagnóstico y grado tumoral se deben de incluir datos histológicos y del perfil fenotípico y molecular para etiquetar cada uno de estos tumores de forma individualizada. Y hay signos en imagen que pueden orientar hacia el diagnóstico definitivo, como hemos visto, el signo de la discordancia entre la secuencia potenciadas en T2 y el FLAIR. Y ya vemos que en base a los valores de volumen sanguíneo cerebral relativo, nosotros también podemos estratificar o diferenciar los tumores IDH mutados de los IDH wild type. Y es importante evaluar a los pacientes en comités multidisciplinares para definir el tratamiento más adecuado para cada caso, con las limitaciones que tiene cada una de las técnicas y las limitaciones que también tiene la anatomía patológica para definir o categorizar cada uno de los tumores en estas categorías establecidas por la nueva clasificación. Y aquí una serie de referencias para quien esté interesado. Y nada más, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por esta charla. Creo que hay que verla unas cuantas veces, sobre todo la clasificación de los tumores IDH de la anatomía patológica. Estoy seguro que te ha costado mucho hacer ese esquema. Me ha parecido una charla excelente, de verdad. Yo creo que nos va a aportar mucho a todos, tanto en nuestra práctica del día a día como en aquello que llamamos glioblastomas en urgencias cada vez que hacemos guardias. Y te quería agradecer por habernos dado la oportunidad de escucharte. Tenemos muchas preguntas, te las voy a intentar combinar algunas porque se trata del mismo tema. La primera es de Salva y nos dice: ¿en tu experiencia sería útil que en los informes radiológicos en tumores gliales tuvieran un modelo de informe estructurado con datos cuantitativos? Y dentro de lo mismo tenemos otra pregunta que nos habla del sistema de descripción Vasari y si tienes alguna experiencia con este sistema. A ver, yo sí creo que dentro de los tumores, o sea, en los informes radiológicos sí que sería importante hacer informes estructurados y definir también, incluir dentro de estos informes estructurados los datos cuantitativos. El problema de los datos cuantitativos es que los valores son valores relativos y en cada centro pueden variar, y el tipo de análisis que se realiza para obtener esos datos, los datos que hay en cada centro pueden ser diferentes, el modelo matemático que se utilice y la adquisición de la imagen puede ser diferente, en algunos casos con preinyección, en otros casos sin preinyección de gadolíneo, pero sí que en cada centro se puede incorporar dentro del informe estructurado los datos cuantitativos que te pueden ir ayudando a la hora de hacer el seguimiento de esos pacientes, y quizás en un futuro se puedan estandarizar esos informes y esos datos relativos, podamos llegar a una estandarización. Pero yo creo que sí que es importante. En cuanto a
a la clasificación mediante sistema la base. descripción Vasari, la hemos utilizado en un proyecto de varios hospitales de forma conjunta, que quizás Josep puede comentar también, porque también él participó, pero de forma rutinaria nosotros en el diagnóstico de día a día no la utilizamos. Pero quizás podría ser de utilidad. No sé, Josep, ¿tú qué opinas? Sí que la experiencia que yo tengo es en un proyecto que hemos hecho, pero para un proyecto concreto. Sí, aquí brevemente, lo que aporta Vasari son muchísimas variables. Son tantas variables que al final entre observadores acaban habiendo discrepancias, que la concordancia no es muy buena. Y por otro lado, creo que las variables que ha puesto Laura en la presentación vendrían a ser quizás las más robustas para tener en cuenta en términos de poca variabilidad, y por otro lado quizás también las más relevantes desde el punto de vista clínico para determinar, por ejemplo, el tema ependimario, etcétera. O sea, las que pones son aproximadamente la mitad de las que hay estructuradas en Vasari, y estas muy probablemente sean las más robustas, pero el Vasari como tal no ha tenido muchos adeptos, la verdad es esta. Perfecto, gracias por contestar a esta pregunta a los dos. La siguiente pregunta nos habla acerca de las técnicas de imagen avanzada. La primera es sobre el ASL y si crees que sería útil la perfusión sin contraste en los tumores gliales difusos. Y la segunda es sobre las técnicas IBIM de la difusión y si podríamos aplicarlo a los tumores gliales de bajo y alto grado. Bueno, el ASL sí que se está utilizando y quizás en las siguientes charlas que nos van a hablar de los tumores pediátricos tenga todavía más utilidad para evitar la utilización de gadolinio en los niños. Las técnicas ASL sí que se pueden utilizar y de hecho nosotros las utilizamos en algunas ocasiones cuando hay algún tipo de contraindicación porque la función renal del paciente esté pues por debajo de 35 o porque haya algún tipo de alergia, pero todavía las técnicas de ASL no están bien estandarizadas ni establecidas. Hay más dificultad para obtener imágenes adecuadas y quizás también tenemos menos experiencia, yo por lo menos a la hora de interpretar estas imágenes. Sí que en uno de los casos que yo he sacado presentaba una imagen de volumen sanguíneo cerebral relativo con técnica de susceptibilidad y con ASL y eran equiparables. El mapa de flujo sanguíneo cerebral relativo obtenido con el ASL, y supongo que sí que en un futuro, que cada vez se está avanzando más en el desarrollo de las secuencias ASL, sí que se podrán utilizar, y como digo, en aquellos casos que haya una contraindicación o en niños, yo creo que sí que pueden ser de gran utilidad. En cuanto al IBIM, sí que hay trabajos de investigación que se están utilizando para la evaluación de los gliomas y diferenciación, pero están todavía en el campo de la investigación. No ha pasado al campo de la clínica. En el día a día para el estudio son técnicas pues, que tienen más dificultades para obtenerlas y para obtener imágenes de calidad adecuada, para interpretarlas y luego hacer una cuantificación. Pero quizás está ahora mismo en el campo de la investigación, pero quizás en un futuro pasen a la clínica. Y como digo, junto con todos los datos que ya tenemos de biomarcadores de imagen, con nuevos marcadores que se puedan desarrollar a través de estas técnicas, integrándolo con los datos anatomopatológicos, yo creo que sí que se podrá llegar a un diagnóstico más individualizado de cada uno de los casos y avanzar en el desarrollo de terapias más dirigidas. Perfecto, muchas gracias Laura por la respuesta. Tenemos otras dos preguntas más que hablan acerca de las técnicas, brevemente, si puedes. Son las de resting state, el PTRM y la espectroscopia en estos pacientes.
El PTRM, nosotros en el hospital sí que en algunos casos hemos utilizado el PTRM en aquellos casos en los que tenemos dificultades en el seguimiento de los pacientes para diferenciar si se trata de una radionecrosis o si se trata de una pseudoprogresión, pero casos muy concretos y no tenemos mucha experiencia. Y sí que en la literatura se describe que pues con diferentes marcadores de PETs que se pueden utilizar, pero por lo que yo he leído en la literatura se utilizan más en el seguimiento a la hora de diferenciar, pero no está claro que el PET pueda mejorar el diagnóstico simplemente con la imagen de resonancia. Y el PTRM, asociar las dos técnicas, quizás sí que en un futuro pueda ayudarnos a caracterizar, creo yo que más en el seguimiento de los pacientes que en el diagnóstico inicial, pero tampoco tengo experiencia. Y la otra pregunta... El resting state y el resting state, pues también se está haciendo mucha investigación y quizás pues pueda tener utilidad. Yo ya digo, yo no tengo experiencia, pero bueno, supongo que eso se irá avanzando y se podrá valorar en un futuro todas estas técnicas. En cuanto a la espectroscopia, sí que nosotros no hacemos espectroscopia de 2H hidrogenasa, pero sí que en los artículos que salen en la literatura y Carles Majós, que ha trabajado en este tema de la espectroscopia, él sí que en diferentes charlas que yo le he escuchado, pues con espectroscopia tú puedes definir si se trata de un IDH mutado o no mutado. Entonces esto es importante porque quizás en un futuro con la imagen nosotros podremos establecer con una fiabilidad mayor si es un tumor IDH mutado o no mutado, y luego realizar las técnicas anatomopatológicas más dirigidas una vez ya establecidas las dos categorías. Perfecto. La siguiente pregunta es de Antonio Saiz. Nos pregunta por qué existe una falta de correlación entre la necrosis por imagen y la histológica. Y si crees que la presencia de microsangrados intratumorales, la caída de señal intratumorales en las técnicas de susceptibilidad son extrapolables a la proliferación microvascular. No, bueno, la proliferación microvascular en las técnicas de susceptibilidad tú vas a ver estructuras vasculares que a veces se pueden confundir con áreas de microsangrado. Por eso también hay que correlacionar con la secuencia potenciada en T1 y ver si existen o no áreas de microsangrado que se puedan detectar en las secuencias potenciadas en T1. Pero los microsangrados suelen ser áreas en las que hay pues, un efecto de susceptibilidad más marcado, y la proliferación microvascular se ven estructuras se ven vasos que han una proliferación vascular con estructuras más tubulares o a diferencia de las áreas de hemorragia que se ven como un área más extensa de susceptibilidad. En referencia al último caso en el que nosotros veíamos necrosis y los patólogos no veían necrosis, en este caso en concreto yo hablé con el patólogo directamente, y cuál es el problema, es que se había hecho una biopsia únicamente, y una biopsia de un área muy limitada que no sabemos exactamente en dónde habían realizado la biopsia, y probablemente en esa zona no había necrosis, y por eso los patólogos no podían establecer. Además, era una muestra muy pequeña y ellos no podían establecer si había necrosis o no, pero por imagen se veía claramente que había una necrosis y era un ostrocitoma de alto grado, y el tratamiento, bueno, pues es el mismo, es como si fuera un glioblastoma, aunque ellos no lo puedan etiquetar como de glioblastoma. Sí, creo que pasa con frecuencia eso, ¿no? Sí, entonces hay una de las preguntas que dice si de entrada nosotros podemos decir que es alto grado o bajo grado.
En principio podemos decir, podemos sospechar que es de bajo grado, pero hay casos, como el otro que yo he enseñado, que por imagen puede ser un bajo grado y por anatomía patológica puede ser un grado 4. Entonces hay que tener cuidado. Vale, entonces la recomendación sería realmente que por imagen nosotros digamos lo que nos parece y que anatomía patológica ya confirmará o lo denegará, ¿no? Eso es, sí, que podemos decir que por imagen podemos decir que nos parece que puede ser un IDH mutado porque no tiene necrosis, no tiene hemorragia, pero dentro de los IDH mutados puede ser un grado, desde un grado 2 a un grado 4. Perfecto. Bueno, son las 9:05 ya, tenemos muchos comentarios de una charla fantástica, lo estás viendo tú misma también. Por mi parte tengo que decir lo mismo. Josep, no sé si quieres hacer alguna aportación. No, la verdad que me sumo a las felicitaciones y sobre todo lo que comentabas, Narcés, todos los que hemos intentado desarrollar tablas ligando el tema molecular con el contexto AP, etcétera, la tabla que presenta es excepcionalmente sencilla, completa y la verdad que está súper bien. Vale la pena tenerla en cuenta porque te lías con las flechas y la verdad es que el flujo que presenta desde IDH hasta el final es fantástico. O sea, felicidades, Laura, y muchas gracias por compartir este material. Adelante, Salva, si quieres hacer algún comentario más. Sí, bueno, como siempre, agradeceros a cada uno de vosotros su participación. Gracias a ti por un poco crear este curso de tumores del sistema nervioso central, NERSES, y por tu moderación. Gracias a ti, Josep, por tus comentarios. Y Laura, como siempre, maravilloso, maravilloso. Y además tenemos que volver a mirar tu charla varias veces para aprender, ¿no? Yo intento siempre hacer un resumen, mini resumen. Yo creo que tú lo que nos has dicho es que hay una revolución en la manera en que diagnosticamos los tumores gliales, los tumores del sistema nervioso central, que esto nos va a permitir mejorar un poco el pronóstico individualizando, ¿no?, pacientes, y que lo que hay es la palabra sería integración. La primera palabra que has dicho en la charla ha sido integración entre datos radiológicos, datos moleculares, ¿no?, datos moleculares, el IDH mutado entre otros, y datos radiológicos. Nos has explicado muy bien cuando hay un wild type, pues, perdona, cuando hay un IDH mutado hay algunos datos radiológicos que nos hace pensar, la discrepancia entre T2 y FLAIR, pero has un poco sido sobre todo integración y ser prudente porque puede ser que haya discrepancia, como has explicado al final, entre la radiología y el diagnóstico molecular. Pero por tanto la idea es, hay una nueva manera, tenemos que integrar imagen molecular con radiología y tenemos que estar al día en este tema. No sé si te parece que bien el resumen. ¿Quieres añadir algo, Laura? No, me parece perfecto y es eso, que quizás en un futuro, en la nueva, lo que comentábamos al inicio, la nueva clasificación, aparte de este diagnóstico integrado anatomopatológico, se incluyan datos de imagen y haya un diagnóstico integrado anatomía patológica, radiología, que creo que es a lo que debemos de tender en un futuro en el diagnóstico de los tumores gliales para mejorar en el desarrollo de nuevas terapias y para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Perfecto. Pues muchísimas gracias. La verdad es que todos vamos a volver a mirar tu charla y sobre todo la tabla que tanto Nerses como Josep han comentado. Y sin más, simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Antoni Rivas, que nos va a hablar del diagnóstico por la imagen en el tobillo normal y patológico. Estáis todos invitados, que tengáis todo un buen día. Gracias, Laura, gracias, Josep, y gracias, Nerses. Un saludo a todos. Muchas Nos gracias vemos. a todos. Gracias.